Hola a todos, hoy hablaremos sobre la Revolución Cubana. Para hablar de ello debemos saber cuáles fueron las causas, así que vamos a finales del siglo XIX. Cuba había empezado un movimiento independentista liderado por José Martí, ya que los cubanos querían independizarse de los españoles, ya que Cuba había sido española durante muchos años, y esto no iba a ser fácil. Estados Unidos quiso ayudar voluntariamente y le declaró la guerra a España, ganó y consiguió que Cuba fuera independiente bajo su tutela. Los cubanos encantados pronto se dieron cuenta que cambiaron una bandera española por una bandera estadounidense. En 1917, la Revolución Rusa gana y estas ideas socialistas se expanden por toda América Latina, incluyendo Cuba. Pero cuando el ascenso de Perón en Argentina y Guatemala dio el socialismo en América Latina y luego cayeron muchos, decidieron que la lucha armada era su camino. Con todo esto llegamos a 1952. Fulgencio Batista se postuló para las elecciones por segunda vez y al no llegar a la cabina de votos se autoproclamó presidente, convirtiéndose en un dictador. Hizo cosas de dictadores con el apoyo de Estados Unidos, militar y económicamente, teniendo vínculos con figuras de la mafia cubana y estadounidense. Durante su tiempo, el pueblo estaba en crisis, no tenían tierras propias ni industrias azucareras. El 70% de la tierra cubana pertenecía a Estados Unidos. Batista y sus vínculos de la mafia crearon una policía secreta para matar a los que no estaban de acuerdo con ellos. En ese punto se presenta Fidel Castro, un joven abogado que buscaba un cambio para Cuba. Junto a su hermano Raúl inició el movimiento y reunió a simpatizantes de clase baja que estaban en contra de Batista. En 1953 atacaron el cuartel de la Moncada, pero el ataque fue malo porque no estaban muy preparados. El gobierno cubano hizo picadillos a los atacantes, matándolos y encarcelándolos, incluyendo Raúl y Fidel. Durante su juicio, Fidel pronunció un discurso y se hizo famoso. Sin embargo, él y muchos fueron enviados a prisión, donde muchos fueron asesinados. Pero Fidel y Raúl se salvaron a pesar de que fueron sentenciados a muchos años de prisión. En 1955, gracias a la presión internacional, Batista liberó a todos los presos y Fidel y su hermano se exiliaron en México para prepararse mejor y poder acabar con el régimen Batista. Fidel y su hermano crearon un grupo llamado M267. Allí se los unió un joven argentino llamado Ernesto Guevara y el 2 de diciembre de 1956, 82 guerrilleros, en estos estaba Fidel, Raúl y Ernesto Guevara, navegaban un yate llamado La Abuelita hacia Cuba y Batista cuenta con 80.000 hombres. Una vez los revolucionarios son perseguidos llegando, lugar donde establecerán su base, tan solo son 20. Sin embargo, la guerrilla logra organizarse y llevar a cabo alguna acción aislada. Pero todo cambia a principios de 1957, cuando el New York Times, periódico más leído por los Estados Unidos, publicó una entrevista a Fidel. El impacto es enorme y los guerrilleros empiezan a generar mucha simpatía, tanto en el país como fuera, y más hombres se unen a los revolucionarios. El 28 de mayo ocurre el combate de Ubero, primera acción de la guerrilla del M26, que es ganada por los revolucionarios. Y el 30 de julio de 1957, la policía de Batista mató a Frank Pais, un conocido activista revolucionario, lo que hace poner a la opinión pública cubana muy molesto. El 5 de septiembre se subleva la base naval de Cienfuegos. Con 400 revolucionarios, sin embargo, el gobierno aplasta el levantamiento y el líder de este, Alfred San Román, muere torturado. Todos estos hechos hacen que 1957 sea el año en el que la guerrilla del movimiento M26 se extienda por toda Cuba y apenas 20 guerrilleros que componían el movimiento pronto se convirtieron en cientos. El 9 de abril de 1958 la guerrilla convocó una huelga general para medir fuerza, pero esto es sofocado por Batista y Fidel entiende que aún está listo para dar el último golpe. Esto le da tiempo a Batista, quien lleva a cabo una ofensiva hacia la guerrilla, pero después de muchas batallas sus soldados tienen que retirarse y los guerrilleros obtienen grandes zonas. Entonces el Che Guevara y Camilo Cienfuegos son enviados al centro del país para dividir la isla en dos y preparar el ataque en la ciudad de Santa Clara, llave del camino a La Habana. Fidel y su hermano permanecen en el oriente cuidando el lugar para atacar Santiago de Cuba. A finales de octubre, la mayoría de ciudades del país estaban cercanas. En diciembre, después del intento fallido de ataque de Batista, las columnas de Che Guevara y Camilo atacaron Santa Clara. En diciembre, los rebeldes tomarían el tren blindado que el gobierno había enviado para fortificar la ciudad. Batista decidió huir hacia Santo Domingo. En enero de 1959, los rebeldes tomaron el poder de Cuba y sus líderes, Fidel, Raúl y el Che Guevara, consolidaron su poder, eliminando a todos los remanentes y encarcelando a muchos antiguos partidarios. Así fue como algunas leyes represivas condujeron a mayor número de personas que huían a Estados Unidos. También nacionalizaron la tierra que era propiedad de empresas estadounidenses.